Soy Carmen Posada, soy colombiana. Voy a hacer mi presentación en español, pero les pido a los que no entienden español que por favor escuchen al traductor. Para mí es muy importante, igual que mi mensaje llegue a otros lados. My name is Carmen Posada, I'm from Colombia, and please, the people that only speak English, be with the translator. For me, it's very important that you listen to my message and join the movement. And at the end, I will show a video which has subtitles in English, so please do watch. Bueno, entonces como les decía, yo soy de Colombia y pues les voy a hablar de un proyecto llamado Futuro Coca. Es un esfuerzo de los últimos 3 años en el que hemos trabajado como agentes de la sociedad civil para mostrar el valor que tiene la cultura a la hora de incidir en los debates regulatorios y políticos. Acá pues hemos estado en una mañana súper nutritiva aprendiendo sobre toda la estrategia política y diplomática sobre la regulación, sobre los vacíos, y esa es un ala de la sociedad civil que se ha movilizado en torno, digamos, a esa estrategia, pero hay una ala enorme de la sociedad civil que todavía no se ha movilizado, el ciudadano de a pie que todavía no se ha conectado, que todavía está muy desenterado, y que queremos que se involucre porque sabemos que la ciudadanía movilizada pues va a generar más impacto. Entonces, bueno, pues los procesos de construcción cultural empiezan con las historias, entonces pues voy a empezar con una historia. Una mañana, antes de iniciar la segunda edición de Futuro Coca, que ya les contaré qué es, estaba yo en Medellín, en el barrio del Perpetuo Socorro, montando un jardín de coca, de coca que estaba acompañado por otras plantas hermanas de la coca, el tabaco, el cacao, el maíz, la yuca, y yo estaba haciendo el trabajo de montaje, estaba alzando una planta de coca, la estaba poniendo en su sitio, y se me acercó una chica de la calle, afrodescendiente, muy bonita, muy joven, como de 22 años, que se notaba que estaba azotada por la calle, mirando así como entendiendo qué estaba pasando, y se me acercó y me preguntó, ¿qué es esa planta? Y yo le dije, es una planta de coca. Y me dijo, uy, ¿esa planta no es mala? Y yo le dije, no, es una planta y es sagrada para muchas de las comunidades indígenas de Colombia y de otros países. Me dijo, pero es que lo que han hecho los malos con esa planta es lo que a mí me tiene en la calle. Y yo le dije, de acuerdo, pues la planta ha sido maltratada, pero la planta tiene un poder y tiene un valor enorme que me parecería bonito que usted pudiera darle la oportunidad de aprender. Y ella se emocionó mucho por eso, cogió una hojita de la planta de coca que yo tenía y me dijo, ¿me puedo llevar esta hojita para recordar este mensaje? Y se metió la hojita en su bolsillo. Yo después me fui al baño a llorar un rato y siguió su camino. Y esa fue la mañana en la que estábamos iniciando la segunda edición de Futuro Coca. Entonces, pues, Futuro Coca es una iniciativa de la sociedad civil colombiana, una plataforma para conectar disciplinas, ideas, pueblos, culturas. Hemos logrado integrar en un solo circuito cultural pensamiento moderno, pensamiento indígena y de pueblos originarios, gastronomía, botánica, ciencia, periodismo, arte, música, todo porque creemos que, como ya lo hemos dicho y como lo dijo muy bien la línea de Acacia, salgámonos de nuestros huecos porque juntos a través de la colaboración vamos a poder crear más impacto. Digamos que la manifestación más importante de Futuro Coca es su festival, el cual ya hemos realizado en 2 ocasiones, la primera en Bogotá en el 2023, al que asistieron más de 2.500 personas, la segunda edición en Medellín, al que asistieron alrededor de 1.000 personas el año pasado. Entonces les voy a hablar un poquito sobre por qué para mí es tan importante involucrar la cultura dentro de dentro de la movilización para liberar la hoja de coca. Y lo primero es hablar entonces de la cultura como un medio de incidencia. Entonces la cultura, y cuando digo cultura, incluyo el arte, como muy bien lo mostraron ayer Daniel y Susi, incluyo la música, incluyo el teatro, incluyo la gastronomía, incluyo el periodismo, incluyo el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y de los pueblos campesinos. Es decir, la cultura es un espacio que abarca muchas disciplinas y muchos conocimientos, tanto científicos y modernos como también situados y populares de las comunidades rurales. Pero la cultura sobre todo, digamos, ha logrado conectar un mensaje o transmitir un mensaje a través de la emoción.
Y la emoción es muy, muy poderosa. A veces es más poderosa que inclusive las cifras o que los números. Por eso a veces, no sé, no sabemos miles de canciones, pero a veces aprenderse la cifra es difícil, porque cantado es mejor. Y también la cultura permite tener un alcance mayor, porque muchas veces los círculos académicos o los círculos diplomáticos pues son un poco excluyentes, son para personas que solo entienden de ciertos temas, y en ese sentido pues el alcance de su mensaje pues es limitado en contraposición a lo que podría pasar por ejemplo en una obra de teatro o en una exposición artística. Y finalmente la cultura y los dispositivos culturales en sus diferentes formatos construyen y en ese sentido polarizan menos y movilizan a la ciudadanía desde un lugar pues más positivo. Perdón. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en Futuro Coca? Hicimos un trabajo de colaboración y de construcción colectiva de cultura, como lo acabo de decir, pero no solamente de cultura, sino de cultura multidisciplinar, diversa e interdisciplinaria. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es como presentarles unos de los pocos, algunos de los componentes que tuvo el festival. No se los puedo presentar todos porque son bastantes, pero para que tengan una idea de cómo a través de la cultura movilizamos al ciudadano de a pie y lo conectamos con la idea de crear una nueva narrativa alrededor de la hoja de coca, que de acuerdo con lo que dijo María Alejandra y de acuerdo con lo que dijo Casia, no se trata de demonizar la cocaína, pero sí se trata de poder desligar el pensamiento de la coca del pensamiento de la violencia. Entonces, bueno, esto es uno de los elementos que más me gusta que tenemos, que se llama Apócope, me llamo Coca. Es una obra de teatro que diseñamos para el festival. Yo no sabía, pero la palabra apócope lo que significa es, o pues digamos, lo que explica es cuando el fenómeno de cuando una palabra que no significa algo se termina usando tanto que termina casi que perdiendo su sentido original y significa otra cosa. Un poco lo que ha pasado con la coca. En Colombia la gente dice, no, es que ese man se olió una línea de coca. Pues no, realmente no se olió una línea de coca. Pero ya todo el mundo a veces, o sea, es muy fácil que la gente en Colombia y que en otras partes del mundo asocien la palabra coca con cocaína y que simplemente asuman que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo crecí en los 90s, mi infancia estuvo, digamos, mi memoria de mi infancia tiene muchas memorias de bombas en aviones y de asesinatos de candidatos, y después en el 2008 nace la propaganda de la planta, de la mata que mata, que además es rarísimo porque yo ya tenía 20 años en ese momento, pero yo siento que yo la oí cuando yo tenía 8 años, es muy extraño. Y es una narrativa que desde nosotros como chiquitos nos han enseñado de la mata que mata, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos nosotros desde Futuro Coca? Pues que tenemos que movilizar a la ciudadanía y uno de los actores de la ciudadanía que más importante considero yo que hay que movilizar son los niños. Y a los niños hay que contarles una historia, una narrativa diferente a la que por lo menos yo tuve pues la desgracia de escuchar. Y por eso creamos esta obra de teatro. Acá el personaje del centro se llama la abuela Coca. Entonces la abuela representa a la coca, el campesino está representado por su hijo y la nieta se llama Locaína. Porque, de nuevo, no estamos tratando de negar ninguna realidad, no estamos tratando ni de estigmatizar a la cocaína, ni de decir que es lo peor que ha pasado en el mundo. No, es parte también de la planta y por eso lo que hicimos en esta obra de teatro fue contarle a los niños una historia diferente en donde la cocaína es la nieta de la coca. Otra forma en la que acercamos al público de a pie, a la ciudadanía, con las diferentes narrativas diferentes que surgen alrededor de la hoja de coca, es a través del uso cotidiano de la misma. Entonces, evidentemente hemos hablado mucho de cómo podemos comer coca, dos diferentes productos que se han desarrollado, muchos de los cuales produce Cocanasa, y hay otro elemento tremendo que es vestir coca. Casia lo mencionó hace un ratico, y es la posibilidad de utilizar la coca como un agente para tinturar telas que después son prendas que nos ponemos y también como un elemento, digamos, de inspiración artística. Entonces, pues este es un proyecto de unas chicas que se llaman Pajarita Caucana, que se aliaron en su momento con unas chicas campesinas del Cauca que se llaman Agroarte, que ya venían desarrollando el proceso de tinturar las telas de seda, por ejemplo, y de algodón también con hoja de coca. Y poder empezar a utilizar la hoja de coca dentro de su territorio de una forma distinta y poder también empezar a contarle al mundo otro uso de la hoja de coca que no era tan conocido.
Aprendiendo de la coca. Pues, claramente uno de los elementos que tenemos nosotros en el festival es el espacio para poder conversar. Tenemos las Coca Talks, acá bueno, salió un poco cortado, no sé la imagen, pero bueno, las Coca Talks es como el elemento, es como el brazo académico del festival. Ya llevamos 3 ediciones del Coca Talks, el primero lo hicimos en alianza con la Universidad de los Andes, con el CECED, con María Alejandra y con David. Y el segundo lo hicimos en alianza con Confama, que es una organización empresarial privada de Medellín. Acá pueden ver a la compañera Dora, y al compañero Wade, y a la compañera Fabiola, y al compañero David, en diferentes paneles de discusión, en donde pudimos también invitar al público general a escuchar sobre discusiones que realmente pues, son complejas, pero que son importantes de tener. También tuvimos, la primera versión del festival, tuvimos un podcast en vivo en el que pudimos hablar sobre diferentes intersecciones de la coca y la ancestralidad, la regulación de la coca, los usos alternativos, y entonces pues acá pues, está Fabiola, está David, pero también está Diana, que es una artista, Diana Rico, que de hecho además tuvo en el festival un dispositivo cultural tremendo, que es una experiencia de realidad virtual, en el que uno a través de unas gafas aterriza en el río Pirá, Paraná, en el Amazonas, y ve cómo la coca está conviviendo con el resto de la comunidad, ve la coca en su ambiente natural, en su chagra de la Amazonía, ven cómo interactúa la coca con la yuca, cómo hacen el casabe, cómo hacen el mambe. Entonces, eso es un elemento, digamos, eso es un elemento cultural supremamente emotivo que despierta, digamos, la sensibilidad de las personas y los hace recordar como otra forma de conectarse con la planta. Aquí estuvimos haciendo también experimentos, como ya los dije, pues todos sabemos que la coca se puede comer. Tuvimos dentro de los 2 festivales un mercado de productores y de campesinos y de emprendedores de la coca, y también hicimos unos experimentos nosotros con mambe y cacao. Acá les voy a mostrar este video. Esto lo hicimos en España, de hecho, en el Basque Culinary Center, que nos permitió hacer un evento, una de las versiones de Coca Talks, sobre el poder de la coca como alimento. Entonces, pues hubo diferentes charlas y hicimos una pequeña demostración de mambe con cacao, que además pues, es muy bonito porque son las 2 plantas de la selva, ¿no? Y uno de mis elementos favoritos del festival es el círculo de la palabra o el mambiadero. Es muy importante porque es el espacio en donde yo siento que realmente se logró una conexión entre lo urbano y lo rural, lo ancestral y lo moderno, ¿no? Como entre 2 mundos y entre 2 grupos de personas y de actores que generalmente no dialogan. Acá estamos en la primera versión, pero en Medellín también lo tuvimos, supremamente poderoso. Tengo estos 2 videos que les quiero mostrar, son muy cortos, pero se los voy a explicar primero. En el primero van a ver a Herney Ruiz, que es un campesino de Lerma, Cauca, que ha trabajado con el SENA y ha trabajado también con su comunidad desarrollando productos de coca y también desarrollando el fertilizante a base de hoja de coca, en el que seguramente Dora con mucha más información va a poder contarles mañana. Pero a mí me gustó mucho el pedacito que van a escuchar acá de él, porque es él hablando sobre cómo la forma de mambear o el tiempo que él mambea es una unidad de distancia y de tiempo, ¿no? Entonces él no dice que va a demorarse 2 horas caminando, sino que va a demorarse 2 mambeadas y media. Entonces... En mi bolso se gasta 2 mambeadas y media, y si voy de Lerma a Bolívar, no, allá sí se gasta 2 mambeadas. ¿Cuándo va a ir? Porque yo quiero caminar. Yo tenía como 10. Entonces, bueno, ahí pueden ver que dentro del círculo hay un montón de personas, muchas de ellas son miembros de comunidades indígenas, pero también habían muchas personas de la ciudad, dentro de los cuales habían personas que nunca habían interactuado con un miembro de un pueblo indígena. Ahí se sentó mi tía, que jamás en su vida había interactuado con un indígena y que cuando acabó el festival me dijo: pucha, qué ignorancia, yo no tenía ni idea. Ella es uribista, ella siempre estuvo a favor del glifosato, de la aspersión del glifosato, y saber que una persona de una generación mucho mayor a la mía fue, digamos, tocada e impactada por lo que vivió en el círculo, para mí fue muy valioso. Y este segundo video es del Mamos en China, es un Mamo Kogi,
que pudo venir, habló en lengua, evidentemente nadie le entendió, pero todos le entendimos, porque si bien no entendemos la lengua Kogi, entendimos su energía, pudimos recibir su mensaje. Él, además, lo que hizo ahí en ese espacio fue bendecir todas las plantas de coca en el festival. No habían muchas porque hay una norma por allá de la ley, ¿cuál? ¿86? De la ley 30, que dice que uno solo puede tener como 19 plantas. No es claro si es sembradas o en cultivo o qué, pero bueno, por curarnos en salud, el festival solamente tuvo 19 plantas en esa ocasión. En el segundo creo que sí nos fuimos por encima. Pero en este caso fue muy bello ver cómo las personas de diferentes, pues digamos, diferentes personas que atendieron al festival traían las plantas de coca para que el Mamos en China las pudiera bendecir. ¿Me pueden ayudar? ¿De dónde era que fue? Bueno, quiero hablarles un poquito entonces de los públicos, porque para poder movilizar a la ciudadanía creo que es muy importante que haya una ciudadanía cohesionada, y eso significa que tienen que generarse diálogos dentro de diferentes grupos de la ciudadanía. Entonces, por eso, digamos, nos enfocamos mucho y le metimos mucho esfuerzo a poder desarrollar una programación y hicimos una curaduría y una colaboración con diferentes actores para poder atraer un público muy diverso, un público multigeneracional. Entonces, pues como pudieron ver, hubo niños, familias, perros, hasta un cerdito fue al primer festival. Un público urbano, por eso lo hicimos también digamos, ambos festivales los hemos hecho en entornos urbanos, entonces un público muy urbano y muy desconectado de la realidad rural. Mucha presencia de pueblos originarios, más de 20 pueblos originarios, más de 20, digamos, representantes de pueblos originarios estuvieron ahí, de diferentes zonas de la Amazonía, pueblo Muinane, pueblo Kogi, pueblo Arhuaco, pueblo Nasa. Del sector empresarial también, digamos, de las personas muy enfocadas en el tema económico. Tuvimos también, digamos, la presencia del gobierno, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Justicia, del SENA, del Ministerio de Relaciones Exteriores y, por supuesto, también de la academia. Entonces, pues acá solo quiero compartir unas reflexiones sobre digamos, de algunos de los asistentes al festival. Entonces, para mí una de las cosas más importantes fue poder hablar con diferentes miembros de pueblos originarios que me dijeron: yo considero que este festival es legítimo. Yo me siento representada acá y considero que este festival, que es, digamos, que es un festival hecho para una planta, es legítimo. Y por otro lado, una reflexión del gobierno en el que también, digamos, de alguna manera encuentra un aliado que le permite también actuar como de puente entre la ciudadanía y el gobierno, ¿no? Pero más allá, digamos, de las personas que ya están como supremamente involucradas en el esfuerzo de liberar la coca, pues yo también estaba muy interesada en poder escuchar las percepciones del público general, de personas que no trabajan con la coca, que no tienen nada que ver, que de pronto han comprado alguna vez un té o no, pero que realmente fueron al festival por primera vez a tener una interacción, pues sí, una inmersión en el mundo de la coca, y pues cuál fue su reacción, ¿no? Entonces, para eso lo que hicimos fue desarrollar estos paneles que ven ahí. Son como unos dispositivos de mediciones y también unos dispositivos para activar la conversación ciudadana, donde las personas que venían, pues a través de un facilitador podían votar por diferentes respuestas de preguntas. En el primer festival lo hicimos como más binario, digamos, como más votar por una o dos o tres opciones. Y en el segundo festival lo hicimos como más en graduación, entonces las personas podían votar, digamos, como por una línea más gradual. Entonces, por ejemplo, en el segundo festival tuvimos esta pregunta: ¿en dónde está la mayor oportunidad de armonizar nuestra relación con la hoja de coca? Entonces habían tres diferentes opciones, uno relacionado con el tema más económico, uno relacionado más con la reconexión con el territorio y la naturaleza, y otro más en una reivindicación de los pueblos indígenas. Entonces fue muy bonito después ver cómo los resultados de las diferentes personas, de los diferentes grupos de interés, porque pudimos monitorear además qué grupo de interés votó por cada una de las preguntas. Esa información pues la tenemos además también disponible, está, digamos, para todos. Y acá solamente quiero compartirles un poquito de las impresiones de personas cualquiera, del día a día, de personas que no tenían absolutamente nada que ver con el proyecto ni con la coca,
como Graciela. Mi impresión de la coca cambió del cielo a la tierra. En Bogotá, una señora de 72 años. Yo la tenía muy estigmatizada, pero hoy con lo que he visto me hace sentir orgulloso ver el uso de la coca para cosas buenas. Pedro, de 80 años en Medellín. La hoja de coca es lo que nos une como pueblos latinoamericanos. Jorge, de 28 años en Medellín. A mí eso me parece muy interesante, que la hoja de coca podamos empezarla también a entender como ese vehículo de unidad del sur global. Hemos también tenido la suerte de encontrar diferentes aliados que nos han permitido empezar a globalizar este discurso y a poder viajar a diferentes países para que no solamente ocurra, digamos, el cambio de narrativa y el cambio de paradigma en Colombia y digamos, en los países andinos, sino en otras partes. Entonces, pues como les conté, pudimos hacer un evento, un Coca Talks en el Basque Culinary Center en San Sebastián, que es un centro gastronómico muy importante, en donde hicimos pues varias charlas enfocadas en el tema del uso de la coca digamos, como alimento o como complemento nutricional. Fuimos a un festival en Irlanda dedicado a la descolonización, en donde yo también pude dar una charla. Fui invitada por la compañera Verónica Acle, que trabajaba con el CECET, a dar una charla también en el Collegium Helveticum. Y bueno, próximamente se están cocinando dos posibles, bueno, Madrid es bastante probable ya, Madrid es bastante fijo, para poder hacer pequeños formatos del festival en otros países, en ciudades como Madrid y Londres, digamos, en alianza con, por ejemplo, TNI, ICERS y de pronto el Q. Y un poquito hablarles también sobre el futuro de Futuro Coca. Para mí lo que, digamos, es muy importante es poderles demostrar el impacto que tienen estos dispositivos culturales en la ciudadanía, en las ganas de inspirarse, en las ganas de activarse, en las ganas de movilizarse y también en la posibilidad de uno sentirse como un activismo, como, digamos, de poder generar un activismo light, digamos. Por el hecho de yo poder ir al festival, me puedo sentir un activista de la coca sin tener que ser una persona que va a dedicar todo el tiempo de su vida para eso, porque sabemos que eso también, pues, es la realidad. Entonces, para nosotros es una apuesta muy grande este año meternos en la idea de que, claro, queremos seguir haciendo el festival en Colombia, por supuesto. De hecho, estamos ahorita en conversaciones con el Ministerio de Culturas para hacer una versión del festival en Santa Marta, porque este año es la conmemoración número 500 de la Fundación de Santa Marta. El gobierno pues, tiene un discurso que me parece coherente en el sentido de que no quiere celebrar nada, porque no hay nada que celebrar, pues porque fue un acto de colonización, pero sí es un momento para rememorar y pensarlo de una manera distinta. Entonces, pues estamos hablando con el ministerio para poder organizar un encuentro de los pueblos de la sierra en la Sierra Nevada, digamos, bajo la sombrilla de Futuro Coca. Entonces, seguiremos haciendo el evento en Colombia, pero queremos viajar y sabemos que la coca todavía no puede viajar tan fácilmente, pero el discurso puede viajar, los dispositivos culturales pueden viajar, los artistas pueden viajar, los músicos pueden viajar, y en ese sentido queremos que la plataforma de Futuro Coca se convierta en esta plataforma de incidencia global, y por eso queremos hacer un calendario de actividades, porque sabemos que hay muchas actividades pasando en todo el mundo. Queremos hacer un directorio interactivo de los agentes de la coca o de los amigos de la coca, que por supuesto acá están todos ustedes y seguro hay muchos más en diferentes países. Queremos también poder hablar sobre las diferentes intersecciones de la coca con temas de interés mundial, como por ejemplo el cambio climático y la justicia climática, algo que va a hablar muy bien mañana Clemi. Todo el elemento, digamos, todo el mundo de la coca como alimento. Yo ahí, digamos, creo que la coca como alimento tiene el potencial de ser como ese primer abrebocas para que la persona le pierda el miedo y también se dé cuenta que la coca tiene muchas otras propiedades, porque comer es algo pues demasiado primario y demasiado importante para cada persona y demasiado personal. No creo que el alimento como tal vaya a ser lo que va a mover la aguja a nivel, digamos, a largo plazo, porque pues sabemos que los productos con coca, pues, o sea, uno no puede comerse 1 kilo de coca, ¿no? Entonces, como evidentemente cuando uno usa la coca, por ejemplo, para reemplazar parte de la harina de un pan, pues es parte de la harina, pero sí creo que tiene un poder muy importante como detonante, y entonces por eso también queremos poder meternos en ese mundo. Queremos también, digamos, de alguna manera transmitir el encuentro de saberes que ocurre en el Mambiadero en línea y poder empezar a tener esos encuentros virtuales, aprovechar, digamos, todas las herramientas de la tecnología para poder también mantener, digamos, ese conocimiento y promover y difundir ese conocimiento de los pueblos originarios en otros países. Estas son algunas otras de las, digamos, de las iniciativas que queremos empezar a trabajar.
Por ejemplo, todo el tema del monitoreo de cambio de narrativas, me parece muy importante que podamos, digamos, de alguna manera implementar los dispositivos que les mostré de participación ciudadana también a nivel digital. Otra cosa que a mí me parece muy importante es todo lo que está pasando ante la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Nacional en el Consejo Internacional o sea, lo que va a pasar en Viena, perdón que no me sé el nombre, que eso lo podamos también transmitir en un lenguaje un poco más amable para el público general. Entonces habíamos pensado en crear un espacio que fuera como un noticiero de la COC, en el que podamos ir pasando la información paso a paso, porque es difícil, es densa, y pues no todo el mundo le va a interesar y no todo el mundo la va a entender. Y lo mismo con la ciencia, ¿no? Y con la botánica, que hay tantos descubrimientos haciéndose y tantos estudios y tanta investigación haciéndose, que también consideramos muy importante que podamos ser como ese agente que vincula a la ciencia con el público general, ¿no? Entonces, bueno, eso es Futuro Coca. Todos, como pueden ver, es una sombrilla totalmente inclusiva en el que queremos que todos los que están acá se puedan unir de la manera que quieran, que puedan ser embajadores del festival, que si tienen alguna idea de hacer algún evento en el país o en la ciudad donde estén, lo podamos organizar, lo podamos ver. Y ahora, pues ya para cerrar, les pido que como que saquen su mente de este cuarto y transmitan, o sea, intenten viajar mentalmente a Medellín, a esa ciudad tan calurosa y tan agradable y tan bonita, para que vean un poco lo que vivimos el año pasado en el festival, en la segunda edición de Futuro Coca.